En el Antiguo Testamento, en el libro del Génesis, puede leerse la historia de la Torre de Babel. Poco tiempo después del diluvio, todas las personas hablaban, dice la Biblia, una misma lengua. Entonces los hombres dijeron: construyamos una torre y nos haremos famosos y no nos dispersaremos sobre el mundo. Yahvé vio aquella torre y le pareció que a los seres humanos se les estaban subiendo los humos a la cabeza, por decirlo en forma coloquial. Así es que decidió confundir su lengua y dispersarlos sobre la tierra. Dios parece haber castigado la ambición de los seres humanos, haciendo más difícil la comunicación entre ellos. Pero los seres humanos siempre nos hemos rebelado contra nuestras propias limitaciones. Si no podíamos movernos velozmente, si no podíamos mirar más lejos que nuestros propios ojos, si no podíamos volar, ya lo hemos hecho. Nos las ingeniamos para ampliar nuestras posibilidades. A mediados del siglo XIX, un sacerdote católico alemán se animó a luchar en serio contra la maldición bíblica de la confusión y la dispersión de las lenguas. Johann Martin Schleyer creó el Volapük, el primer idioma artificial con ambiciones universales. Por idioma artificial entendemos aquellos pocos idiomas que han sido planeados, diseñados por alguien para hacerlos superiores a las lenguas que podemos llamar naturales. Eso quiere decir que el español, el inglés, el japonés, todos los idiomas, a excepción de los idiomas artificiales, no fueron creados por un individuo, una corporación o un gobierno. El español no fue inventado por la Real Academia, ni por Nebrija, ni por ningún otro gramático ilustre. El español, como las lenguas naturales de todo el mundo, es una creación colectiva, anónima y emergente. Hoy vamos a hablar de la grandeza emergente, es decir, de la belleza, la eficiencia y las ventajas que existen en las cosas que no han sido planeadas desde arriba, sino que han surgido desde abajo, como el español, el inglés, el zapoteco o el griego. ¿Quién inventó la antigua civilización griega? ¿Quién la planeó? ¿Quién la diseñó? Desde luego, no podemos decirlo, pero nos gustaría poder decirlo. Por eso hablamos, por ejemplo, de el siglo de Pericles, como si Pericles por sí solo hubiese sido capaz de crear el genio de Sófocles, de Fidias, de Sócrates y de todos los grandes pensadores y artistas que vivieron en aquella época dorada. En nuestras culturas nos gustan mucho las soluciones verticales y nos gustaría que todas las cosas buenas tuvieran un autor. Como si, por ejemplo, un brillante ministro de Cultura, dotado de un jugoso presupuesto, fuese capaz de crear no uno, sino varios Shakespeares mexicanos. Desde luego, las cosas no son siempre así. Muchas de las cosas más hermosas, más fantásticas de nuestra vida no son el resultado de una única voluntad superior y esclarecida que impone orden en el caos, sino el resultado de la suma de muchísimas voluntades pequeñas e independientes actuando en libertad. Así es como se formaron las lenguas como el español. El latín vulgar que se hablaba, por ejemplo, en Hispania Tarraconensis, provincia del Imperio Romano, no se transformó en español por obra de un real decreto, o de un influyente diccionario, o de una decisión de Estado, sino que fue una obra colectiva, paulatina y acumulativa. En todos los países de lengua española, con excepción de Guinea Ecuatorial, existen academias de la lengua.
Incluso hay academias de la lengua española en Estados Unidos y en Filipinas, donde el español se habla menos que otras lenguas. Un elemento muy identificable en las culturas hispánicas es la inmensa fe que tenemos en las acciones desde arriba y la mucha desconfianza que tenemos en las soluciones desde abajo. Esto explica y refuerza la existencia de tantas academias de la lengua. La primera Academia de la Lengua es de 1713 y contó con el apoyo del rey Felipe V, llamado el Animoso. Fue la iniciativa de un señor que firmaba, si mal no recuerdo, así: Excelentísimo don Juan Manuel Fernández Pacheco, Marqués de Villena, Duque de Escalona, Caballero del insigne Orden del Toisón de Oro y Mayordomo Mayor del Rey Nuestro Señor. Difícilmente un señor que firmaba así pudo haberse identificado mucho con el pueblo llano, que es el verdadero dueño de la lengua y el autor de sus maravillosas transformaciones. El lema de la Real Academia es este: limpia, fija y da esplendor. Muchos piensan que parece anuncio de champú. Como nos gustan tanto las soluciones impuestas en forma vertical y desde arriba, queremos aplicarlas a todo, incluso a un fenómeno que es a todas luces una maravillosa creación emergente, como lo es nuestra propia lengua. Y no tendría por qué ser así. La lengua inglesa, por ejemplo, no tiene nada parecido a nuestras academias y no por ello está sucia, revuelta ni carece de esplendor. No por ello el inglés es una lengua más débil o más corrupta o más insensata que el español. Ahora bien, es cierto que los idiomas brillan más en las mejores obras literarias que en el uso cotidiano. El español de Francisco de Quevedo, de Sor Juana Inés de la Cruz o de Tomás Segovia es muy superior al español que estamos empleando en este programa. Pero los grandes escritores tampoco surgen por la intención deliberada de las élites. Los mejores escritores mexicanos ni siquiera cursaron la carrera de letras. Octavio Paz, Juan Rulfo, Juan José Arreola, Jorge Ibargüengoitia, Gabriel Said, ninguno de ellos puede ser considerado como el resultado de un plan oficial para crear escritores. En pocas palabras, la mejor literatura también parece ser una hermosa creación emergente. En 1991, Tim Berners-Lee era un científico del CERN que quería compartir información de manera más eficiente con otros científicos que trabajaban en distintas ciudades del planeta. Un amigo le prestó una computadora Next y con la ayuda de un software que corría en ellas llamado Next Step, creó el 6 de agosto de 1991 la primera página web del mundo. Podemos decir que Tim Berners-Lee inventó la web, aunque solo haya podido hacerlo gracias a que existían Internet, el hipertexto, el software Nextstep, los módems, etcétera, etcétera. Pero lo más importante no es quién inventó la web, sino quién realmente hace que la web sea hoy lo que es. Existen cerca de 150 millones de dominios que son usados por 2.400 millones de usuarios de Internet en todo el mundo. Algunos de esos 150 millones de dominios son producidos por empresas y por gobiernos, pero muchos otros son producidos por individuos y muchos más, como Wikipedia, Google o las redes sociales, dependen de multitud de usuarios para generar sus contenidos. No existe un control directo de nadie sobre lo que aparece en las pantallas de nuestras computadoras cuando navegamos por la web. En otras palabras, la web de nuestros días es también una gran realización emergente. Sus 2.400 millones de usuarios pueden decidir qué sitios visitan, desde luego, pero a la vez muchos de ellos están generando contenidos constantemente. La web es lo que es gracias a que no existe un plan que le fije metas estrictas ni le imponga límites, salvo los mínimos necesarios para que el sistema siga funcionando y expandiéndose. Hemos mencionado ya 3 hermosas realizaciones emergentes.
la lengua, la buena literatura y el Internet. Pero quiero mencionar una más que es de vital importancia para nuestra prosperidad. Y por eso estamos aquí en el tradicional mercado de San Juan. Me refiero desde luego al mercado, es decir, a las muchas voluntades que actúan en una economía y le otorgan su vigor y su dinamismo. Como en nuestras culturas hemos preferido siempre las soluciones desde arriba, una y otra vez hemos ensayado todo tipo de soluciones económicas impuestas por el Estado. Si uno consulta los planes nacionales de desarrollo elaborados desde los años 70, encontrará un contraste casi cómico, aunque en realidad trágico, entre los resultados esperados de la acción gubernamental y los resultados verdaderamente obtenidos. Cada vez que el gobierno cobra impuestos a los ciudadanos, lo hace bajo el entendido de que el gobierno usará esos recursos de manera más eficiente, más justa y más racional que los propios ciudadanos. Pero a nuestros gobernantes no les ha bastado con esta soberbia. También han recurrido una y otra vez a endeudarse, gastándose hoy lo que los ciudadanos y nuestros hijos tendremos que pagar tarde o temprano. Y su presunción sigue siendo la misma, que allá arriba en las élites saben mejor que acá abajo cómo hay que gastarse el dinero. El colmo es que cuando nuestras economías van más o menos bien, el mérito parece ser también de las élites y de los funcionarios. Pocas veces reconocemos que lo más que pueden llegar a hacer los economistas más exitosos, como los de Singapur, China o Finlandia, es crear las condiciones óptimas de libertad que permitan que la grandeza emergente del mercado crezca a su propio ritmo. Muchas gracias, entonces me llevo esto. Sí, señor. Gracias. Gracias. Con permiso. Suerte. Usted tenga buen día. No son los doctorados en Harvard, ni los sofisticados modelos económicos, ni los premios de las revistas extranjeras los que producen la verdadera riqueza, la verdadera prosperidad, sino las miles y miles y miles de voluntades empeñadas en hacer realidad sus proyectos creativos y en encontrar sus propias soluciones heurísticas para salir adelante. La palabra Volapük significa en Volapük lenguaje del mundo. Pero el Volapük no pudo cumplir su propio sueño. A pesar de que en 1889 en París se celebró el tercer Congreso Internacional de Volapük, hablado exclusivamente en Volapük, esta lengua artificial inventada nunca tuvo suficiente éxito. Fue muy bien recibida, en teoría, pero los problemas reales hay que resolverlos en la práctica. El esperanto tampoco triunfó. También fracasaron el hino, el solresol y el klingon, una especie de idioma inventado para los ficticios extraterrestres del planeta Klingon que aparecen en las películas de Star Trek. Ningún idioma artificial ha podido abolir la dispersión de las lenguas con que Dios castigó a los constructores de la Torre de Babel. Pero la soberbia sigue siendo el pan de cada día de aquellos pocos que quieren decidir por todos nosotros cómo debemos escribir, qué podemos ver y oír y de qué manera hay que gastar nuestros recursos. Soy Pablo Boullosa. Hasta la próxima.